Voy a compartir con ustedes una ponencia en la que trataré de aproximarme al pensamiento filosófico que yo he denominado constitucional de Simón Bolívar. Tarea nada fácil, porque Bolívar es un hombre no solo multifacético, sino profunda y ampliamente estudiado. Entonces cualquier intento que uno haga por aproximarse a esta figura hoy, pues me parece casi una audacia, pero yo lo hago con mucho cariño, tratándose de una encomienda que me impone la Academia Antioqueña de Historia. Muy bien, yo quisiera, si me lo permiten, hacer un ejercicio de contextualización. A mí me parece que a pesar de lo extremadamente estudiada y divulgada que está la figura de Simón Bolívar, no está de más generar algunas interrogantes a este auditorio. Yo hace muchos años tengo un pálpito, que no sé si es un dato que no es científico, porque no lo he corroborado, no lo he cotejado, pero es un pálpito, una intuición que seguramente tenga muy buen asidero. Yo creo que no hay un ser humano en la Tierra sobre el que se haya escrito tanto y con tal profundidad y con tal asiduidad como sobre Simón Bolívar. Hay figuras gigantescas en la historia de la humanidad, como Napoleón Bonaparte, como Julio César, como Alejandro Magno. Palidecen. La bibliografía referente a estos personajes palidece y de lejos en relación con aquella que se le ha dedicado a Simón Bolívar. A manera de ejemplo menciono, y solo desde esta casa, es decir, desde esta Academia Antioqueña de Historia, 3 ejemplos. Don Carlos Gómez Botero, cuyo retrato está aquí al fondo del auditorio, un ilustre sonsoneño a quien yo le tuve especial devoción, aprecio, fue un dilecto bolivariano. Y aquí traigo a manera de ejemplo esta obrita suya, en la que se ocupa de un aspecto aparentemente tan irrelevante como la infancia y la adolescencia del Libertador. Es más, creo yo que don Carlos Gómez Botero debe tener el récord o el mérito de haberse ocupado del aspecto más insólito de la vida del Libertador. Don Carlos Gómez Botero es autor de la biografía de la negra que lo amamantó. Y eso me parece que sí es un alarde supremo de erudición, elevar a la categoría de personaje biografiable a una esclava que amamanta a un hijo de la aristocracia caraqueña. A manera de ejemplo, tenemos también el libro de don Aquiles Echeverri Muñetones, publicado por esta casa, llamado Bolívar y sus 33 y más mujeres. Y don Carlos White Uribe, que publicó un bellísimo libro sobre la iconografía del Libertador. Estoy dando 3 ejemplos de cómo solo desde esta casa, es decir, desde la Academia Antioqueña de Historia, se han abordado los aspectos más disímiles de la vida del Libertador Simón Bolívar. Usted puede encontrar obras sobre Bolívar y el derecho, Bolívar y la educación, Bolívar y la medicina, Bolívar genio militar, Bolívar estadista. Bolívar pareciera ser una figura inagotable. En ese mismo sentido, hay un hecho que también es bastante singular, diría yo, en el mundo. Yo tampoco, y tengo alguna autoridad para decirlo porque he podido viajar ampliamente, no he visto un caso similar en ninguna parte en la que de manera pública se honre tanto la memoria de un sujeto como ocurre en Colombia con Simón Bolívar. En cada rincón de este país usted se encuentra una estatua del padre de la patria. En Francia eso no ocurre con Napoleón. En Estados Unidos eso no ocurre con George Washington. En México no ocurre lo propio con Morelos o con Benito Juárez, ¿cierto? Ese es un caso único, también sumamente especial, de aproximación a la figura de Simón Bolívar. Adelanta por favor, Johan, Aquí voy a dar ejemplos muy interesantes, fotos que he tomado yo mismo en algún momento. Esta que tenemos aquí en primer lugar es la estatua de Simón Bolívar que existe en la ciudad de Cádiz, en España. En España también hay estatuas a Simón Bolívar y no son pocas. A manera de ejemplo traigo esta bellísima que está en la ciudad de Cádiz, y esta que tenemos al lado siguiente es la estatua pedestre que le dedicó Costa Rica en la ciudad de San José al Libertador de Colombia y estas otras repúblicas. En la fecha siguiente tenemos esta magnífica estatua ecuestre
que es la que preside una de las plazas de la ciudad de Lima, la Plaza del Congreso Nacional, porque ni es la Plaza Mayor, curiosamente esto, la imagen de Bolívar en el Perú no está en la Plaza Mayor y tampoco está en la plaza principal. En la plaza principal del Perú está la estatua de San Martín. La estatua de Bolívar que hay en Lima es magnífica, pero está en una ubicación bastante secundaria. Volvamos, por favor, Johan, hacia atrás, devolvámonos. Gracias. Entonces, eso pues quería ir contextualizando con eso para que podamos tener una idea de qué clase de personaje es el al que nos estamos aproximando, que por supuesto es un dato que estoy seguro ustedes conocen mucho mejor que yo. Por otro lado, yo creo que Bolívar, de alguna manera, fue un hombre muy superior a sus contemporáneos, al menos a sus contemporáneos geográficos. Bolívar tuvo unas oportunidades que lo distinguieron notablemente de los hombres coloniales de su tiempo. Bolívar era hijo de una de las familias más acaudaladas de América, y esto le dio acceso a una educación privilegiada y altamente personalizada. Cuando el 95% de la población estaba sumida en el analfabetismo, Bolívar tenía acceso a dos preceptores particulares como don Andrés Bello y don Simón Rodríguez, que sembraron en él esas luces y esos conocimientos de los que luego haría gala a lo largo de su larga trayectoria militar y de estadista. Pero hay otro dato muy interesante que a mí siempre me ha sugestionado mucho. Hoy en día ir a Europa se ha vuelto bastante frecuente. Me van a excusar la expresión, no quiero bajarle el rigor académico, pero no está más el comentario. En lenguaje parroquial nuestro uno podría decir que ya ir a Europa se volvió paseo de olla. Mucha gente lo hace con mucha... Ir a Europa en 1790 era una odisea a la que solamente podía acceder una fracción hiperminúscula de la población americana. Bolívar fue uno de ellos. Y Bolívar no solo estuvo en Europa una vez, Bolívar estuvo en Europa 3 veces. Y eso, por supuesto, le dio acceso a un mundo distinto, a un universo de ideas y a un intercambio cultural y académico que, por supuesto, tuvieron que haber hecho de Simón Bolívar un hombre muy especial y muy notable. Ese dato no lo podemos dejar de tener en cuenta a la hora de poder comprender la figura de Bolívar. Santander salió de Colombia, Santander, que sería una figura equiparable, sale de Colombia en virtud del destierro a que se le somete cuando se le conmuta la pena de muerte con ocasión de la conspiración septembrina. De lo contrario, seguramente Santander nunca hubiera salido de la patria, y lo hace ya muy tardíamente. Era un hombre ya que había superado los 30 años. Bolívar salió preadolescente de Venezuela hacia Europa y lógicamente, y recuerden ustedes que Bolívar estando en Europa tiene posibilidad de asistir a la coronación de Napoleón como emperador de los franceses en la Catedral de Notre Dame, tiene la posibilidad de acceder a una audiencia privada con el Papa Pío VII. Esos datos me parecen fundamentales a la hora de dimensionar la figura de Bolívar como pensador y como hombre, como humanista y como hombre de cultura. Y un tercer rasgo que quiero señalar es que Bolívar es un hijo esclarecido de unos tiempos muy turbulentos. Bolívar nace en el preciso momento en que se asiste a una de las más grandes transformaciones que haya sufrido la humanidad y que no es otra que las grandes revoluciones liberales o liberales burguesas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XVIII, que sembraron y generaron las transformaciones tan significativas que de alguna manera todavía hoy se imponen en la sociedad. Bolívar no solo va a ser testigo, sino protagonista directo de esos hechos. Son los tiempos pues de las revoluciones. Cuando Bolívar nace, se está consumando el proceso de independencia norteamericano. Cuando Bolívar está pequeño, se está llevando a cabo el magnífico proceso de la Revolución Francesa.
Bolívar mismo va a ser protagonista de la revolución hispanoamericana, pero Bolívar también va a ser testigo y de alguna manera víctima de los procesos de restauración del orden que se dan en Europa a partir de 1810 y con los cuales precisamente se buscaba evitar el avance de este proceso revolucionario que con tanto ahínco y con tanta fuerza quería cambiar el llamado viejo orden. Entonces, esas tres ideas, pues, me parece importante compartirlas con ustedes antes de entrar a revisar la dimensión del personaje. Una cuarta para ir entrando en materia seguidamente. Yo también he tenido una intuición, y espero con esto no ofender aquí la sensibilidad de amigos dilectísimos que hay en este auditorio y que son muy connotados bolivarianos. Ni más faltaba pues a mi querida Socorrito, que ha sido presidenta de la Sociedad Bolivariana tantos años y que ha sido una cultora y una custodia de la figura del padre de la patria. Pero indudablemente Bolívar ha sido una figura que yo creo que por momentos ha llegado a la idolatría. ¿Cierto? Esto es una opinión muy personal, pero voy a dar una prueba sencilla. Aquí tenemos dos imágenes de Bolívar. Johan. Dos imágenes de Bolívar. Dos imágenes de Bolívar. Esta es de Tito Salas, un pintor venezolano, y esta, si mal no recuerdo, es de Acevedo Bernal. Ahí vemos un Bolívar épico, con más presencia de mariscal de campo francés que general de desarrapados ejércitos criollos, como nos lo acaba de escribir don Demetrio. Estas son imágenes del siglo XX, imágenes realizadas un poco imaginariamente más de 100 años después de la desaparición física del personaje. Veamos un Bolívar real. Estos son cuadros de Bolívar pintados in situ. Este es un cuadro de Espinosa, una plumilla de Espinosa, pintada hacia 1825, donde no hay un general de tricornio, hay un general de sombrero y jipijapa. No hay un general de galones, una casaca muy sencilla, típico traje de campaña ordinario. Y aquí sí tenemos un retrato un poco más oficial de Figueroa, en el que hay dos rasgos que a mí me parecen muy llamativos. Primero, Bolívar era un hombre bastante moreno, lo cual es más que natural, porque era un hombre que estaba 18 horas diarias expuesto al sol, pero también indica que tenía un grado de pigmentación natural que seguramente lo distinguía de sus contemporáneos. Y por otro lado, si este cuadro es fidedigno, y debe serlo porque es un retrato del momento, y Bolívar posó para él, era un hombre fuertemente alopésico, un hombre con un alto nivel de calvicie. Entonces, a mí me llama mucho la atención la comparación entre estas dos imágenes de un Bolívar completamente idealizado frente a un Bolívar que puede estar mucho más cercano a la realidad. Ese dato también es importante a la hora de comprender y dimensionar en su justa medida los aportes de todo orden que pudo haber hecho Bolívar. ¿Y en qué campos los hizo? Bolívar, lo dije precedentemente, Bolívar es un hombre multifacético. Un hombre multifacético. Bolívar fue un hombre de familia. Bolívar es un hombre que se puede estudiar como hijo, como hermano, como esposo, no como padre que se sepa más allá de la leyenda. Se casó, enviudó pocos meses después y que se sepa, nunca dejó descendencia. Un hombre de empresa. Hasta pocos días antes de morir, Bolívar estaba enviando cartas a sus administradores en Caracas para que dispusieran de sus bienes. Ya también lo dije, Bolívar fue heredero de una de las grandes fortunas de las que se tenía noticia en América. Nos ha dicho siempre la historia oficial que gran parte de ese patrimonio él lo invirtió justamente en sufragar los costos de las guerras de independencia. Pero nosotros conocemos mucho más dos roles de Bolívar. El rol de estadista, que a mi modo de ver ha sido sobredimensionado, y el rol de militar,
que a mi modo de ver, y sin ser yo un bolivariano reconocidísimo, porque no soy un estudioso especial de esta figura, aquí hay quienes lo hacen con mucho más entusiasmo, yo creo que ese era el rol en el que Bolívar realmente se reconocía a sí mismo. Cuando uno lee sus proclamas, sus discursos y algunos de sus documentos, Bolívar siempre está recalcando su condición de militar. Yo soy un militar, yo soy un general. Y Bolívar pasó gran parte de su vida adulta en función de la guerra. Hay un dato que les voy a dar que les va a sorprender. Espero que les vaya a sorprender. A Bolívar lo tenemos como primer presidente de la República. Y en unas fechas que habría que precisar, lo va a hacer así desde 1819, cuando el Congreso de Angostura lo unge, hasta marzo de 1830, cuando renuncia a la primera magistratura. En apariencia son 11 años. En apariencia, porque en la realidad Bolívar nunca gobernó. Si uno revisa los diarios de Bolívar, o los libros que se dedican a seguir la cotidianidad de la vida de Bolívar, Bolívar prácticamente nunca estuvo al frente del mando político del Estado. Bolívar estaba en la acción de la guerra. Les voy a dar este dato. De la primera presidencia oficial que hace en Colombia, Bolívar, es decir, de enero de 1822 a enero de 1826, Bolívar no estuvo un solo día ejerciendo efectivamente la presidencia, ni uno solo. Era una presidencia puramente virtual. Él estaba fuera del país, liderando la campaña militar para consolidar la independencia. Quien realmente ejercía la presidencia de la República en la cotidianidad, quien expedía las normas, quien impulsaba la vida política y social del país, era el general Santander. Ese es un dato que, por eso me atreví yo a decir alguna vez, y me van a excusar, y lo dije en Ocaña, en Colombia, y no, con esto no quiero dejar una polémica ni demeritar a ningún personaje, pero en Colombia el verdadero padre de la patria es el general Santander. Bolívar es nuestro libertador, seguramente, pero el verdadero padre de la patria es el general Santander, que fue quien, como presidente de la República real y efectivo, ordenó la administración pública, la hacienda pública, las finanzas del Estado y en general todos los aspectos cotidianos de nuestra sociedad. Basta ir a la obra de Bushnell, por ejemplo, sobre la administración del general Santander, basta ir a los periódicos oficiales de la época para ver la normatividad profusa y la normatividad tan valiosa que impulsó Santander en el Congreso de la República para darle orden a esta sociedad recién organizada. Entonces, insisto, yo creo que el rol del que realmente Bolívar se sentía muy orgulloso era el rol de militar. Aquí tengo dos imágenes. Esta imagen es muy fresca. Esta es de Salento, Quindío, esta semana. Esto es del 20 de julio. Y esta es una imagen muy interesante, muy cercana a nosotros. Este es un Bolívar típicamente militar, que es la figura que más acostumbrados estamos a ver. Esta es una figura de un Bolívar civil, de un Bolívar estadista. Esta estatua es relativamente reciente, y esta es la estatua que preside el Parque de Sabaneta, Antioquia. Una estatua en mármol, yo creo que no tiene más allá de 10 años, pero es una estatua muy significativa. Ejemplos de este Bolívar civil, de este Bolívar estadista, hay muy pocos en Colombia. Casi todas se han concentrado en un Bolívar de corte militar, de personalidad militar. E insisto, yo pienso que eso está mucho más en congruencia, eso es mucho más congruente con la imagen que el propio Bolívar tenía de sí mismo. No se nos olvide, además, último dato, y no quiero hacer más digresiones de esta naturaleza, y esto vale la pena ahora con ocasión del bicentenario de la batalla de Boyacá, que se aproxima y que es lo que nos congrega hoy. La mayoría de los militares, entre comillas, que lideraron la gesta de independencia, eran empíricos de buena voluntad. Tampoco he profundizado mucho en el tema, pero tengo casi la plena certeza de que el único militar de formación que estuvo en la campaña libertadora fue precisamente Bolívar. Santander era un abogado, salido del Colegio de San Bartolomé. Bolívar sí tuvo formación militar en su adolescencia. Córdoba tuvo una formación militar distinta, un poco ad hoc, con el coronel francés que lo tomó como paje y que lo fue formando en la vida militar. Caldas
era un humanista. Camilo Torres era un abogado. ¿Cierto? Nariño era un humanista. Nariño humanista. De los pocos hombres que realmente tuvo formación militar, aunque no muy profunda, de estos años, fue justamente Simón Bolívar. Y luego pues la convalidó y la acrecentó en el arte propio de la guerra en los 20 años que estuvo liderando la misma. A mí se me convocó entonces hoy a hablar, y ya he invertido casi la mitad del tiempo, hablar de Bolívar como pensador, de Bolívar como filósofo. Aquí yo quisiera como comenzar con estas ideas. ¿Cómo nos aproximamos nosotros? Aproximarse a Bolívar como estadista es relativamente fácil. Basta ir a los periódicos oficiales y ver su obra de gobierno. Aproximarse a Bolívar como militar es fácil. Basta hacer el seguimiento a las distintas batallas y extraer las conclusiones, como lo hizo don David esta mañana, ¿cierto? Aproximarse a la figura de Bolívar como pensador, pienso yo, es algo un poco más complejo, por una razón sencilla, que aquí la menciono. Bolívar no construyó una obra sistemática. Dicho de otra manera, Bolívar no es autor de un solo libro. Bolívar jamás escribió un solo libro. Fue un escritor prolífico, muy prolífico. Hay un mito que Socorrito seguramente podrá manejar mejor que yo. Dicen que Bolívar era capaz de escribir hasta 5 y 6 cartas a la vez, que tenía 5 o 6 amanuenses y les iba dictando las cartas sucesivamente, y realmente tuvo que ser un hombre muy notable en esa materia, y prueba de ello nos lo dan, como lo mencionaré enseguida, la magnífica obra de don Vicente Lecuna, que en 8 tomos recuperó y recopiló toda la correspondencia del Libertador. Entonces, ¿cómo nos aproximamos nosotros a Bolívar como pensador? ¿Desde dónde lo podemos desentrañar? Primero, ¿quiénes fueron sus maestros, sus formadores? Hay unos que son muy conocidos, que son Simón Rodríguez y don Andrés Bello. Aquí los tenemos. Obviamente, es mucho más significativa la presencia y el aporte de don Simón Rodríguez, un libre pensador, un ilustrado, un hombre muy propio, muy hijo de fines del siglo XVIII, un rusoniano consumado, y un gran humanista, un jurista, un gramático, que tuvo una aportación también importante en los primeros años, pero la presencia constante y permanente de Simón Rodríguez se deja sentir mucho a lo largo de la vida de Simón Bolívar. Sus lecturas, sabemos perfectamente, podemos saber aproximadamente qué leyó Bolívar, con bastante rigor podemos saberlo por 2 razones. Bolívar en sus muchos escritos, ningún libro, que eso es distinto, muchos escritos, ningún libro, en sus muchos escritos Bolívar va dejando constancia de todos aquellos autores que nutrían o que eran fuente de su línea de pensamiento. En sus discursos, en sus cartas, él cita constantemente a 2 tipos de autores. Autores muy contemporáneos, estos hijos del siglo de las luces, pero también autores clásicos de la cultura grecolatina. Son como las 2 grandes fuentes, y que tampoco había muchas posibilidades en aquel entonces de tener acceso a unas diferentes de estas a las que tuvo acceso Simón Bolívar. De todas maneras, hay 2 autores que se dedicaron a la tarea de reconstruir la biblioteca de Bolívar. Uno es el venezolano Manuel Pérez Vila, La Biblioteca Libertador, un libro publicado en Caracas en 1960, y otro es un conterráneo nuestro, Ramón Zapata, libros que leyó el libertador Simón Bolívar. Si tú recuerdas, Socorrito, esa segunda edición de ese libro te lo regalé yo en algún momento para tu magnífica biblioteca bolivariana. El libro lo editó la segunda edición la Universidad Jorge Tadeo Lozano, me lo obsequiaron a mí, y yo consideré que estaban en mejores manos en una bolivariana tan insigne como Socorrito que en las mías propias. Y finalmente entonces lo vamos a conocer por quiénes lo formaron, quiénes fueron sus fuentes, sus preceptores, lo vamos a conocer por aquello que leyó, y lo vamos a conocer también por aquello que por aquello que escribió. Ya les dije entonces que Bolívar no escribió nunca sistemáticamente una obra, no escribió ningún libro, pero sí escribió una gigantesca y profusa obra que está consignada en miles de cartas, en muchos y muy importantes discursos y en numerosas proclamas. Esa obra hoy, supongo yo que es casi definitiva, habrá mejores opiniones, la conocemos gracias a la labor ingente
de un notable venezolano, nacido a finales del siglo XIX, don Vicente Lecuna, quien publicó tanto las Cartas del Libertador, obra que tiene 8 volúmenes y que tiene 2 ediciones. Una de 1929 que se hizo con ocasión del centenario de la muerte del Libertador en 1930, y otra que se hizo en 1964, que es post-mortem, posterior a la muerte de Vicente Lecuna, y que está ampliamente aumentada y corregida. Y hay otra obra clásica que incluye también parte de las cartas iniciales, que son las obras completas publicadas en La Habana en 1950 y que tiene una reedición posterior por parte del gobierno de Venezuela en los años 80, si no estoy mal. Si queremos saber entonces realmente qué escribió Bolívar, bastaría acudir a esa obra, cuya copia existe aquí en la Academia Antioqueña de Historia. ¿En qué contexto filosófico o de pensamiento se movió Simón Bolívar? Yo dije ahorita que Bolívar nace en un momento estelar de la historia de la humanidad, un momento estelar. Esa transformación que se da entre mediados del siglo XIX entre mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX es posiblemente uno de los procesos transformadores más significativos que ha habido en la historia del hombre en toda su trayectoria. Vimos aparecer muchos estados nuevos, entre ellos los americanos. En ese momento, filosóficamente, lo que está en boga es el liberalismo político. Veníamos de una metodología de gobierno de las sociedades milenaria, incuestionada, milenaria e incuestionada, el absolutismo. Si uno se va a la antigüedad arcaica, los países del Asia Menor, Babilonia, Sumeria, si se viene a la antigüedad clásica, Roma, pasa por la Edad Media y se adentra en el Renacimiento, aquellos que ejercían el poder lo ejercían en cualquiera de esos momentos y en cualquiera de esos lugares de la misma forma. El gran aporte del liberalismo político es que le presenta a la humanidad una nueva forma de gobierno que hoy está vigente y que hasta hoy parece insuperable. Esa forma política se llama sistema constitucional. Bolívar va a nacer justo en el momento en que está eclosionando en el mundo esa nueva forma de ordenar, de regir y de organizar las sociedades, a un costo muy alto. Recuerden ustedes que en Francia esto le supuso la decapitación al rey. La independencia de América no se entiende en otro contexto que en el que como producto de la manera como las ideas constitucionales habían ido permeando ciertas mentes de estas latitudes. Y es un proceso que ha sido lento, está todavía en construcción. Sorprendentemente, más de 200 años después, todavía hoy, en muchos lugares del mundo, lo que sigue prevaleciendo es el despotismo, la arbitrariedad y la tiranía. Ese es el contexto en el que va a darse la parábola vital de Simón Bolívar, al menos en lo que tiene que ver con el ámbito del pensamiento. Nosotros sabemos bien que este liberalismo político como filosofía, como proyecto filosófico, va a tener 2 expresiones que no se pueden confundir. Una va a ser un liberalismo político de tendencias liberales y otro va a ser un liberalismo político de tendencias conservadoras. Este va a ser el gran debate que va a consumir la Colombia de la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre eso por supuesto no voy a hablar. Las múltiples guerras civiles, las confrontaciones, la práctica destrucción de la República, de alguna manera estuvo asociada a qué proyecto político queríamos que prevaleciera en esta sociedad. Sobra decir que eso se va a saldar en 1886 con el triunfo conservador de la Constitución de 1886, pero eso no es asunto que corresponda a debatir en este momento. Esto tiene un correlato distinto que por supuesto se enmarca en este mismo contexto que es el del comunismo, ¿cierto? No se puede entender uno al margen del otro, pero esto por supuesto está lejos de la figura de Bolívar. Yo aquí sí quiero liberar, y me van a excusar y espero que esto no suene tampoco muy pedante,
Se nos ha vendido siempre la idea, un poco irresponsable y un poco acientífica, de que Bolívar es el padre del Partido Conservador en Colombia y que, consecuencialmente, Santander es el padre del Partido Liberal. Yo personalmente no lo creo así. Entre otras cosas porque entre ambos individuos hay muchas más coincidencias que diferencias. Y por otro lado, hay rasgos de Bolívar que son típicamente liberales, mientras que hay rasgos de Santander que son típicamente conservadores. A mí personalmente me parece un ejercicio de absoluta irresponsabilidad atribuirle semejantes paternidades a un par de personajes que estaban lejos en el tiempo del nacimiento formal de los partidos políticos en Colombia. Nosotros sabemos que el liberalismo nace formalmente en Colombia en 1848 y el conservatismo nace formalmente en 1849. Santander y Bolívar estaban muertos. Luego, yo creo, pero eso también sería objeto de otra discusión distinta que no vale la pena. Muy bien. ¿Dónde podemos nosotros encontrar en esos miles de documentos que produjo Bolívar, cuáles creo yo que pueden ser los que constituyen la nuez central de su pensamiento político? Yo diría que son estos 9 documentos, que van entre 1812 y 1830, es decir, un lapso de 18 años. Entonces es que la vida de Bolívar fue muy corta. Bolívar murió de 47 años, ¿cierto? Una parábola vital extensa para la época, muy corta para los tiempos que corren, ¿cierto? Luego 18 años es un periplo muy importante, y este es un poco el de la vida pública libertador. Teníamos el Manifiesto de Cartagena, Manifiesto de Carúpano, la famosa Carta de Jamaica, el discurso de Angostura de 1819. Ese lo tengo en negrilla y subrayado. ¿Por qué? Porque, sin ser una autoridad en la materia, con las aproximaciones leves que he hecho, yo pienso que es indiscutible que el documento político por excelencia que produjo Simón Bolívar fue el discurso de Angostura. Esa es la síntesis de lo que había hecho antes y es la anticipación de lo que iba a proponer después. Un discurso formidable, una pieza de un nivel retórico y de una oratoria extraordinaria. Yo ayer releyéndolo me hacía una pregunta. Yo me emocionaba, me erizaba leyéndolo y decía, ¿cómo sería la voz de Bolívar? ¿Cómo sería esto escuchado en la voz de su propio autor? ¿Cierto? Es un discurso maravilloso, 32 páginas, ¿cierto?, en el que él hace una síntesis completa de cómo es que él concibe la sociedad, cómo es que él concibe el Estado y cómo él avisora ese proyecto de república naciente que él mismo ha denominado Colombia. Luego teníamos otro que es muy importante, pero de menos, es casi secundario al de Angostura, que es el discurso en el Congreso Constituyente de Bolivia de 1825. Este es un dato muy importante. Ahora lo voy a tratar de desarrollar mejor. Termino con estos. Tenemos el mensaje del Congreso de Colombia del 26, el mensaje de la Convención de Ocaña del 28, el mensaje del Congreso de Colombia en 1830 y su última proclama en 1830. Entre los documentos 4 y 8, salvo el 6, los otros están dirigidos a cuerpos que están diseñando nuevas constituciones. Es decir, cuerpos que están repensando un país. Y quiero ponerte presente un dato muy interesante. Es que me da pena que el tiempo se me empiece a agotar, y ese almuerzo se hace. Aquí se nos ha invitado hoy con la idea de que tenemos que preparar el bicentenario de la batalla de Boyacá. Me van a excusar esto y lo voy a decir respetuosamente, pero lo voy a decir con el estilo que me caracteriza. Yo a veces no estoy tan de acuerdo en que la historia tenga que concentrarse tanto en gestas o en hechos puntuales. Nosotros deberíamos empezar a pensar mejor procesos. ¿De qué independencia hablamos? No la celebramos pues en el 2010. A mí pues, yo soy un hombre bastante elemental y me haría esta pregunta, pero ¿cómo que celebramos el bicentenario en el 2010 y lo vamos a celebrar otra vez en el 2019? ¿Bicentenario de qué? ¿Qué es lo que celebramos? Esa pregunta se vale la pena hacérnosla. ¿Cuál independencia de Colombia? Nunca la hubo, entre otras cosas, pero tampoco entró en eso. Lo remito a Humberto Barrera Orrego. ¿Qué celebramos? ¿Cuándo se crea la República? ¿Quién me da esa respuesta?
¿Quién en este respetable auditorio es capaz de darme la respuesta a la pregunta ¿cuándo se funda la República de Colombia? Y perdónenme, le respondo por ustedes, ninguno. Ese dato no se ha esclarecido. Ese dato no se ha esclarecido. Se fundó en el 10, en el 19, en el 10 con el supuesto grito de independencia, en el 19 con Boyacá, en el 21 con la Constitución de Cúcuta, en el 30 con la Constitución de ese año o en el 32 con la Constitución de la Nueva Granada. Ahí hay todo un debate, señores. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Aquí lo que estamos es inmersos en un enorme proceso que comienza en 1808 y termina en 1832. Eso sí es un bicentenario. Es un bicentenario de un proceso. Y entre otras cosas llamó la atención. Solo un dato que a mí me tiene particularmente alarmado. Nadie en Colombia, nadie, ha dicho que en 1821 se cumple el bicentenario de la puesta en vigencia de la primera Constitución de la República, la Constitución de Cúcuta. Ese sí que sería un acontecimiento digno de celebrar. Ese sería el acontecimiento principal, a mi modo de ver, porque es el que también, a mi modo de entender, crea formalmente esta república de la que hoy hacemos parte. Pero este sería un debate larguísimo, pues que, insisto, no los quiero distraer. Entonces, voy a concentrarme aquí en algunos apartes de estos textos de Bolívar para que lo vamos entendiendo. Aquí está una imagen muy idílica, por supuesto, idílica, de Bolívar pronunciando su celebérrimo congreso, su celebérrimo discurso en el Congreso de Angostura. Vale la pena reparar en la cara, pues, de los asistentes, ¿no? Evidentemente el discurso era largo. 32 páginas. Entonces vamos a puntualizar en estos datos. Bolívar evidentemente fue un republicano con veleidades monárquicas. ¿Qué significa eso? En el siglo XXI es muy fácil ser republicano. Subsisten monarquías como antiguallas, como recuerdos del pasado, sin mayor relevancia política o institucional en la actualidad. Son elementos decorativos muy costosos que cada país respetablemente decide no mantener. Pero ser republicano a comienzos del siglo XIX era todo un alarde libertario y era un alarde filosófico, porque en ese momento lo que estaba en boga en el mundo eran las monarquías. Bolívar era republicano, aunque Bolívar al final de sus años tuvo veleidades monárquicas. Anticipo esto otro. No hay un Bolívar filosóficamente hablando o intelectualmente hablando. No hay un solo Bolívar. Si usted lee Bolívar entre 1802 y 1819, usted encuentra un Bolívar, una línea de pensamiento. Usted lee a Bolívar a partir de 1826 y encuentra otra línea de pensamiento bien distinta en algunos aspectos. Eso es también un dato importante a tener. O sea, uno no debería hablar de un Bolívar, de un pensador, debería hablar de dos pensadores distintos. Hay unas crisis profundas en las que se sume el Estado a partir de 1824 y que a Bolívar lo van a llevar a replantear parte muy significativa de las ideas que había defendido en la década precedente. ¿Qué decía Bolívar a este respecto? Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo. En ese momento la soberanía radicaba en el monarca, no en el pueblo. La división de los poderes. El poder era único, el poder absoluto del rey. La libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Ahí hay dos ideas, dos se las recuerdo bien. La una es que Bolívar, obviamente, como hombre de su tiempo y como un republicano convencido, defendía la idea de la democracia representativa. Y una democracia representativa que estaba básicamente expresada en un Congreso de corte bicameral que era elegido a través de un sistema de voto restringido. Hay unas expresiones muy duras de Bolívar, pero no se pueden entender al margen de los tiempos. Es decir, hay que entenderlas en el contexto temporal. Bolívar tenía una profunda desconfianza en relación con el voto universal. Y dejo esta idea en el auditorio. Yo creo que razón no le faltaba. Cuando uno ve los desastres que el voto universal genera en sociedades como las nuestras, actualmente en Colombia, uno dice, alguna razón tenían los liberales del siglo XIX
cuando establecían esa serie de restricciones al ejercicio del derecho al sufragio. Esta idea, irresponsablemente me atrevo a dejarla anunciada, pero tampoco es el espacio para desarrollarla. A mí, que me ocupo de estos temas, de esto sí me ocupo, este es mi quehacer cotidiano, no me cabe la menor duda de que la principal fuente de la corrupción política en Colombia es el sufragio universal. Por supuesto, a personas como ustedes, que tienen asegurada la subsistencia diaria, que tienen una capacidad intelectual relativamente desarrollada, difícilmente un político podrá ofrecerle 50, 100, 150 o 200.000 pesos a cambio del voto. Sabemos bien, infortunadamente, cuáles de nuestros compatriotas son víctimas de estas prácticas tan infames que desnaturalizan la democracia. Una de las ideas más características de Bolívar en materia constitucional y una de las que con más saña se le ha criticado es que Bolívar tenía una convicción profunda en que estas sociedades mestizas, insumisas y en proceso de construcción necesitaban indiscutiblemente de un presidente fuerte, un presidente dotado de los más altos poderes, capaz de imponer el orden donde reinaba la anarquía. Decía a este respecto, su gobierno, el de este presidente, podrá imitar al inglés, con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo electivo, cuando más vitalicio, esta idea es clave, cuando más vitalicio, Bolívar siempre la defendió, y jamás hereditario, si se quiere república. Esto lo dejó expresado así en la Carta de Jamaica. Hombre, ahí sí. Esta idea del presidente vitalicio fue muy cara a Bolívar, y hasta el último momento de su existencia, o por lo menos hasta cuando ejerció la presidencia, Bolívar estuvo procurando que esto se hiciera una realidad. Miren cómo cambió de opinión Bolívar en solo 10 años en esta materia. Miren lo que dijo en el Congreso de Angostura. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbrará a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Esta es una de las frases políticas más citadas de Bolívar y más conocidas, ¿cierto? Sin contaminar la ponencia. En los años del presidente Uribe esta frase fue muy socorrida, permanentemente era traída a colación en los medios y mencionada. Pero 10 años después, Bolívar va a decir otra cosa. El presidente de la República viene a ser en nuestra Constitución como el sol que, firme en su centro, da vida al universo. Esta suprema autoridad debe ser perpetua, porque en los sistemas sin jerarquías se necesita más que en otros un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos, los hombres y las cosas. Dadme un punto fijo, decía un antiguo, y moveré el mundo. Para Bolivia, este punto es el presidente vitalicio. Otro aspecto muy complejo del pensamiento político de Bolívar es el de los poderes hereditarios. Bolívar finalmente terminó creyendo en una fórmula de presidente vitalicio que escogía a su vicepresidente para que a su vez lo sucediera. Era una forma de monarquía imperfecta, no una monarquía hereditaria, sino una pseudomonarquía democrática, ¿cierto? Ese fue el diseño último al que él apeló ya en sus años postreros. Pero también pensaba que debía existir un Senado hereditario. Es decir, el Congreso de la República debe ser bicameral, una Cámara de Representantes elegida por el pueblo, pero un Senado que debe ser hereditario. ¿Con qué argumento? Decía él, si el Senado, en lugar de ser electivo, fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo en las tempestades políticas pararía los rayos del gobierno y rechazaría las olas populares. Adicto al gobierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magistrados.
Eso fue lo que dijo en Angostura. Sobra decir que estas sui generis ideas de Bolívar no fueron acogidas por los congresos constituyentes, especialmente el Congreso Constituyente de Cúcuta, que fundó la República de Colombia. Por eso se ha dicho por parte de algunos autores que Bolívar se sintió relativamente desengañado y eso lo llevó también a abandonar rápidamente el ejercicio de la primera magistratura y seguir en el arte de la guerra, ¿cierto? Porque este ideario bolivariano tan atípico que él tenía en materia constitucional no fue plenamente acogido por quienes tuvieron la labor de adoptar nuestra primera constitución. Otra idea muy particular de Bolívar, inédita. Yo no conozco esto en ningún otro autor. Esto fue una propuesta muy bolivariana que tampoco tuvo nunca acogida. Esto nunca pasó del papel. Pero Bolívar insistió machaconamente en esto durante muchos años, lo que él llamaba la Cámara Moral o la Cámara de Censores, una especie de cuerpo especial allí, una especie de superpoder. Vamos a ver cómo lo definía él. He sentido la audacia de inventar un poder moral, miren, tan inédito era, él reconoce que lo inventó, un poder moral sacado del fondo de la oscura antigüedad y aquellas olvidadas leyes que mantuvieron algún tiempo la virtud entre los griegos y romanos. Bien puede ser tenido por un cándido delirio, mas no es imposible. Y ya me lisonjeo que no desdeñaréis enteramente un pensamiento que, mejorado por la experiencia y las luces, puede llegar a ser muy eficaz. Eso lo dijo en Angostura. Y en 1826, 7 años después, en Bolivia dice lo siguiente. ¿Qué era esto que él proponía? Los censores protegen la moral, las ciencias, las artes, la instrucción y la imprenta. La más terrible como la más augusta función pertenece a los censores. Condenan a oprobio eterno a los usurpadores de la autoridad soberana y a los insignes criminales. Conceden honores públicos a los servicios y a las virtudes de los ciudadanos ilustres. Por lo mismo, deben gozar de una inocencia intacta y de una vida sin tacha. Si delinquen, serán acusados hasta por faltas leves. A estos sacerdotes de las leyes he confiado la conservación de nuestras sagradas tablas, porque son ellos los que deben clamar contra sus profanadores. Si él hablaba de un cuerpo especial, de gente impoluta, de gente muy bien escogida dentro de la sociedad, lo mejor de la sociedad, para que sirvieran como faro moral, como custodios de la virtud pública, pero también de la virtud privada, porque en alguna época él se atrevió a hacer un listado de qué conductas deberían ser objeto de sanción y de control por este órgano, y había aspectos que rayaban puramente en la intimidad de las personas. Esto, por supuesto, tampoco nunca se adoptó y no pasó, como él mismo lo dijo, de ser una quimera. Johanna, ayúdame a pasar. Una muy interesante que tiene mucha actualidad. Bolívar fue un declarado enemigo del modelo federal, al menos en sus primeros años. Miren lo que dijo en el Manifiesto de Cartagena, que luego ratifica en la Carta de Jamaica. Bolívar quedó muy traumatizado con el colapso de la Primera República Venezolana, que había sido profundamente federal, como lo sigue siendo hoy. Venezuela sigue siendo en apariencia un Estado federal, ¿cierto? Colombia nació como un Estado federal. Entre 1811 y 1816, Colombia fue una república federal. Por eso los antioqueños teníamos nuestro propio presidente, teníamos nuestra propia constitución, igual que lo tenían Popayán, Cundinamarca, Bolívar y demás, ¿cierto? Ese fue un gran debate que hubo en Colombia en el siglo XIX. Yo creo que la figura de Bolívar campeó ahí, se proyectó a lo largo de los años y ha estado siempre como en la idea de que el federalismo es malo para Colombia. El sistema federal, bien que sea el más perfecto y más capaz de proporcionar la felicidad humana en sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados. El federalismo es realmente norteamericano. Ellos nacieron como Estado federal y jamás lo han puesto en cuestión. Desde 1787 hasta hoy son una sociedad feliz y dichosamente federal. Yo creo que parte de su progreso moral y económico se debe a las exactitudes del sistema federal. Generalmente hablando, todavía nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos, porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan el verdadero republicano, virtudes que no se adquieren en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y los deberes del ciudadano. Pero, sin embargo, cuando su proyecto empezó a hacer agua, en 1828 una carta que le dirigió a algún amigo ya había cambiado de opinión. Después de haber pensado infinito, hemos convenido entre las personas de mejor juicio y yo
que el único remedio que podemos aplicar a tan tremendo mal es una federación general entre Bolivia, el Perú y Colombia, más estrecha que la de los Estados Unidos. Esto es muy interesante, pero en general Bolívar fue tremendamente desafecto al modelo federal. Cuando nació Colombia en 1821 con la Constitución de Cúcuta, la idea que más adeptos tuvo fue la propuesta federal, y quien más se opuso a que ella fuera adoptada fue precisamente Simón Bolívar. Yo tengo el pálpito, como constitucionalista que soy, que lo que está en el trasfondo del fracaso del proyecto gran colombiano es justamente no haber adoptado la federación a tiempo, ni en Cúcuta en el 21, ni en Ocaña en el 28. Bolívar siempre se opuso y finalmente los venezolanos decidieron separarse de Colombia para dar respuesta así a sus anhelos de mayor autonomía y autogobierno. Creo que me queda una ficha y nos vamos. Bolívar también le apostó muchísimo, fue un idealista en lo que tiene que ver con el integracionismo americano. Él lo defendió ampliamente, convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá y fue una idea muy constante sobre la que tampoco vamos a tener ahora, pero yo creo que en eso él fue un pionero. De alguna manera podríamos pensar que la Organización de Estados Americanos, la OEA, está un poco anticipada hace casi 200 años por el pensamiento de Simón Bolívar. Y cierro con esta idea que me llama mucho la atención. Bolívar era un hombre de un profundo realismo político, y en esto sí tenía toda la razón. Él decía, las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos, referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales. He aquí el código que deberíamos consultar y no el de Washington, es el de los Estados Unidos. Mire, quiero hacer esta reflexión. Hoy en día Colombia es un país que tiene graves problemas de orden normativo. Tenemos normas muy ineficaces y muy malas. Una de las principales causas de eso es que nuestros legisladores se dedican a copiar impunemente legislaciones de otros países e implantarlas en Colombia sin que medie ningún proceso intelectual en el medio. El mejor ejemplo es nuestro actual sistema penal. Funciona a la perfección en Estados Unidos. En Colombia se ha convertido en la mayor fuente de atropello y de infamia de los ciudadanos. Finalmente, Bolívar termina, y esto lo voy a tratar de sintetizar en un minuto, Bolívar termina en una confusión profunda a mi modo de ver. Bolívar, que es padre de la República, padre de la patria si se quiere, Bolívar a partir de Ocaña en 1828 va a conducir al Estado hacia su propia destrucción. Y en esto yo sí tengo una visión clara que seguramente disienta de muchos de quienes están en el auditorio. Bolívar en 1828 destruyó el modelo constitucional que él mismo había ayudado a edificar. Se convirtió en un dictador y destruyó parte sustantiva y esencial de nuestras instituciones. Suprimió la vicepresidencia, clausuró el Congreso, prohibió la enseñanza del derecho constitucional y derogó la Constitución. Derogó la Constitución de un plumazo. Una Constitución que había sido producto de un Congreso Constituyente de más de 60 personas. Bolívar, con un decreto dictatorial, la suprime y la deja sin vigencia. Y además se enfrascó en uno de los aspectos más oscuros y menos conocidos y menos estudiados de su propio vital. Bolívar en algún momento, aupado por su secretario de Interior, mencionado ya aquí en este auditorio esta mañana, don José Manuel Restrepo, Bolívar estuvo dando pasos conducentes a implantar una monarquía en nuestra república. Ese es un capítulo bellísimo que seguramente tendrá que ser objeto de mayores desarrollos en escritos o conferencias posteriores. Vamos con la última ficha, por favor. Finalmente, Bolívar va a terminar su trayectoria vital en Santa Marta en 1830, el 17 de diciembre. Yo tengo el pálpito que Bolívar muere en medio de un desengaño profundo, en medio de una frustración enorme. Su sueño, su gran proyecto, se le está deshaciendo entre las manos. Sus más adeptos aliados han sido asesinados. Su antiguo vicepresidente está desterrado. El héroe militar naval de Colombia ha sido fusilado. Yo le digo, el país que entrega a Bolívar y que lo ve morir es la antesala de este desastre que todavía hoy, año 2018,
no hemos sido capaces de reconstruir. Muchas gracias y me excusan la de...